Bendiga a todos ustedes. Bienvenidos a Principios Conservadores, hermanos. Un programa que hablamos noticias, información, política, impactando a la iglesia, hermanos. Y qué tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios para lo que estamos viendo. Amén. Y que no se diga más, hermano, lo que estamos viendo hoy en día, pasando en el mundo, hermanos, con Rusia, Ucrania, hermanos, China, Irán. Estamos viendo, hermanos, prácticamente ya lo que la palabra de Dios nos habló hace mucho tiempo atrás para nosotros. Y yo creo que es importante, hermanos, que todo pastor, toda persona que está encargado de una iglesia o de llevar el evangelio, yo creo que debe buscar a Dios y estar afinado o estar sincronizado, hermanos, con la guianza del Espíritu Santo. Simplemente dicho, que estén conscientes, hermanos, en qué tiempo vivimos en esos tiempos finales. Una cosa que la gente argumenta conmigo o me dialogan, dicen, no, pues ¿por qué hablas cosas negativas que ellos llaman? ¿Por qué hablas cosas que asustan a la gente? Eso no es bueno, es mejor hablarles de amor y para acá. Y yo siempre les contesto o les digo, bueno, ¿por qué a Dios le plació dejarnos los libros de escatología, hermanos? Si no fuera algo que viene de Dios, si no fuera por motivo de Dios, entonces yo creo que el Señor no hubiera permitido a Mateo escribir el capítulo 24 y el 25, ni a Lucas escribir el capítulo 21, ni a Marcos el capítulo 13, y no se diga el libro de Apocalipsis. Pero si por una razón Dios inspiró a los apóstoles a escribir lo que escribieron, hermano, es por la sencilla razón que Dios quiere que su pueblo esté pendiente de lo que está pasando en el mundo, en el mundo, hermano, en la iglesia, en qué tiempos vivimos. Si no, Jesucristo no se hubiera molestado en contestar la pregunta cuando le hicieron los apóstoles. No se hubiera molestado el Señor por mandar a Juan el apóstol a la isla del Patmos para que darle todo el libro de Apocalipsis de los acontecimientos de los últimos tiempos. Entonces yo creo que es un error, una equivocación, nosotros asumir que no debemos hablar de los acontecimientos de los últimos tiempos. Porque si algo tenemos que estar haciendo como pastores, hermano, como evangelistas o maestros, es preparando a la iglesia para lo que viene en estos últimos tiempos, que estamos viendo, hermano. Ahorita. Voy a hablar un poco de eso ahorita, hermano, pero quiero primeramente leer la porción de la Escritura que nos corresponde para esta mañana. Amén. Y lo voy a estar leyendo ahí de 1 de Tesalonicenses, capítulo 5. Dice la palabra de Dios así. Pero acerca de los tiempos de las épocas, no tenéis, hermanos, necesidad de que yo os escriba, porque vosotros sabéis que el día del Señor vendrá, así como el ladrón de noche, que cuando darán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, no durmamos como los demás. Antes velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen. Y los que están borrachos, de noche están borrachos. Mas nosotros somos del día. Estemos sobrios, vestidos de la coraza de la fe y de la esperanza de la salvación del yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por nuestro Señor Jesucristo, el cual murió por nosotros para que, qué raro dice aquí, para que o que velemos o que durmamos y vamos juntamente con Él. Y esto es lo que estamos viendo, hermanos, llevándose a cabo ahorita en el mundo entero. Y en esta mañana quiero empezar, hermano, el programa, aunque yo sé que hablamos política aquí y qué tenemos que hacer. Vemos el desastre que está pasando en Canadá, hermanos. Vemos el desastre que está pasando en Estados Unidos de América del Norte.
cómo están privando a la gente de su libertad constitucional. Lo hizo Trudeau, el presidente del primer ministro de Canadá, hermanos. Usó el estado de emergencia para algo que no era emergencia. Fíjese qué tan exagerado es ese hombre, porque es un socialista. Acuérdense que sus papás eran comunistas, los papás de él, del primer ministro de Canadá. Y él usó la ley de emergencia para quitarle los derechos a la gente a protestar y los metió a la cárcel, les canceló sus cuentas de bancos. Totalmente, hermanos. Un gobierno prácticamente comunista. Fíjese que cuando atacaron los musulmanes en New York el 9/11, ni en ese tiempo se aplicó el estado de emergencia en Estados Unidos. Porque estamos viendo, hermano, un terrible control de la libertad de los ciudadanos en Canadá, y no se diga lo que quiere hacer el Partido Democrático en Estados Unidos. Censurar a todos los conservadores. Hace muchos años yo le dije en este mismo programa, hermanos, que tuviéramos mucho cuidado cómo iban a definir ellos la palabra crimen de odio o la ley del crimen de odio. Yo les hice ver a ustedes, hermanos, claramente que tengamos mucho cuidado. Ahora usted me dirá, pero ¿qué tenemos que hacer, pastor, nosotros? ¿Qué hacemos como ciudadanos? Pues como ciudadanos tenemos que votar por gente que cree en la Constitución, gente que cree en la libertad, hermanos. Amén. Y por eso le digo, hermano, hay dos aspectos que quiero hablar en esta mañana. El aspecto bíblico para el cristiano, que lo acabamos de leer ahorita, y el aspecto, hermanos, secular, de aquellos que no entienden y no aceptan las profecías que están en la palabra de Dios. No las creen. Para ellos es locura, para ellos es algo antiguo. Ahora le voy a decir otro de los anuncios más grandes y otra perspectiva que tenemos que ver bíblicamente. Y en eso voy a basar el programa en esta mañana. ¿Ok? Porque no cabe duda, hermano, que hablamos política. Yo le digo que tenemos que defender nuestros derechos. Le he dicho constantemente que Estados Unidos va a permanecer hasta el rapto, durante la gran tribulación y hasta llegar al milenio. Va a permanecer Estados Unidos. A mí y a usted, como hijos de Dios, nos debemos de preocupar, hermanos, por irnos en la primera resurrección, que es el arrebatamiento, el arpazo. No la segunda venida. Usted y yo, como hijos de Dios, que servimos a Dios ahorita, no estamos mirando hacia adelante a la segunda venida como prioridad. Nuestra prioridad, como iglesia del Señor, cuerpo de Cristo, debe ser, hermanos, irnos en el arrebatamiento para estar con Cristo en la Nueva Jerusalén por 7 años, mientras que aquí hay una gran tribulación. Entonces, la razón por qué tenemos que considerar nosotros, hermanos, cuando votamos, gente que tema a Dios, gente que respete la Constitución, nuestros derechos y lo que fundó esta nación. Hombres y mujeres que servían a Jesucristo. No podemos ignorar, hermano, la fundación de esta nación como si no hubiera existido. Porque esta nación nació en el corazón de Dios, en el corazón de Jesucristo. Es Dios, hermano, es Jesucristo quien motivó a los peregrinos, a los que se vinieron de Inglaterra, en el barco aquel que se llamaba el Mayflower, la Flor de Mayo, a buscar una nación donde se pudiera predicar el Evangelio, hubiera libertad del gobierno, y se vinieron a establecer Estados Unidos, América del Norte, hermanos. Entonces no podemos nosotros negar la historia de esta nación. ¿Cómo se fundó esta nación? ¿Cómo se formó? Y nos dejaron una constitución que es para protegernos a nosotros de aquí hasta que Cristo venga, para proteger esta nación durante la gran tribulación y proteger esta nación después de la gran tribulación. Porque acuérdense que va a haber naciones carneras y naciones corderos, que son los que Dios va a bendecir, que apoyaron a Israel durante la gran tribulación o el tiempo de la angustia de Jacob, conocido también como la gran tribulación, que es cuando Dios viene a tratar con Israel para redimir a Israel por medio de la gran tribulación. Y estamos por ver ese acontecimiento pasar, hermanos. Nada más que hay una clave grande que Dios nos habló tocante estos tiempos últimos. Y ahí está la otra cosa que quiero hablar con ustedes. Y esa está en la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses,
capítulo 2, versículo 1. Y esto es para nosotros, hermano. Yo no sé por qué hoy en día la gente quiere nomás ir a iglesias o mensajes que hablen nomás de unidad, de amor, de paz, de bendición. Hermano, no puede haber paz más grande que predicar el evangelio. No puede haber unidad más grande que predicar la sana doctrina. Porque aquellos que aman la justicia, que aman a Dios, van a amar la sana doctrina. Van a amar la verdad. Porque le voy a decir ahorita algo que no lo va a sorprender, pero se va a quedar con la boca abierta ahorita. Pero déjeme, leo la otra parte de la escritura. Empero os ruego, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Se refiere al arrebatamiento como a la segunda venida. Por eso tiene que tener mucho cuidado cuando lee escritura, usted, profecía. Tiene que tener mucho cuidado en palabras que son bien importantes para nosotros. Ay, que empezamos otra vez con este problema. No sé si todas estaremos aquí en el aire, hermano, pero aquí por lo que veo, se me quitó el video. Y no puedo monitorear lo que ando haciendo, hermanos. Déjeme reinicio esto otra vez. Parece que ahí estamos todavía. Perdí mi tren de pensamiento, pero bueno, hermanos. Quiero leerle aquí. Pero os rogamos, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os movéis fácilmente de vuestra manera de pensar, ni os conturbáis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como el día de Cristo estuviera cerca. No os engañe nadie en ninguna manera. Note lo que dice, aquí está la segunda señal que yo quiero tocar en esta mañana, hermano. La segunda cosa bien importante. No os engañe nadie de ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía. Lo voy a leer las notas de Jim Swagger. Debería traducirse, porque aquel día no vendrá a menos que suceda primero una deserción. Se refiere al arrebatamiento, que en esencia dice que la segunda venida no puede ocurrir hasta que acontezca ciertas cosas y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Nos vamos del arrebatamiento a la segunda venida ahí. Y por eso lo digo, hermanos, los pastores estos tiempos deben de dejar de estar jugando con la iglesia con tanto entretenimiento, hermanos. Están entreteniendo a la gente, quieren nomás predicar cosas bonitas que la gente quiere escuchar, todo lo que se lleva para llenar su iglesia. Déjenme leer una cosa, hermano. Dios no nos llamó a llenar iglesias. Dios nos llamó a predicar el evangelio. Y el que creyere, se arrepintiere, se bautizara, hermanos, y permanezca fiel hasta el fin, ya sea que muera el arrebatamiento o se quede aquí en la gran tribulación y sobreviva y entre el milenio. Hay diferentes aspectos. ¿Por qué le digo esto? Porque no todos los cristianos se van en el rapto, hermano, entienda esto. Estos cristianos que viven en la carne, que viven para el mundo, que oyen el cine, mañana en la iglesia, estas iglesias que están siguiendo todo tipo de falsa doctrina, todas estas iglesias que están metiendo la falsedad en sus santuarios, el querer echar fuera demonios con banderas, que es que adorar a Dios con banderas, y el yoga, y los dramas que hacen prácticas del yoga, la filosofía de la mente positiva, porque estamos en una etapa de apostasía, que la palabra de Dios nos habla claramente, hermanos, que primero viene la apostasía, antes del arrebatamiento. No se puede apostatar, queridos hermanos y hermanas, a alguien que en un tiempo no servía a Dios. No sé qué estará pasando aquí, pero déjenme lo bajo aquí porque en estos momentos no. Ok. Y pues ahí está alguien llamando, hermano, pero estamos en vivo ahorita y pues no quiero usar ahorita el tiempo para la llamada, ¿ok? Y hermanos, estamos viviendo, hermanos, los tiempos de apostasía. Y yo quiero decirle a usted, hermanos, que tenemos que prepararnos para lo que viene ya pronto. Esto que está pasando ahorita en Ucrania y Rusia, hermano, no es algo raro. No es la guerra de Gog y Magog. Entienda cuándo es la guerra de Gog y Magog. La guerra de Gog y Magog, hermano, es la guerra
después del milenio. Después del milenio, ¿ok? No es lo mismo la guerra de Gog y Magog que la guerra de Armagedón. Pero estamos marchando, hermano, a pasos agigantados a la guerra de Armagedón, cuando Dios destruye a los enemigos de Israel. Y cuando en la guerra de Gog y Magog, Dios destruye a todos los sobrevivientes de la gran tribulación que llegaron hasta el milenio, que no quisieron servir a Dios, que nunca se rindieron a Dios, porque va a reinar la paz en el mundo. Dios va a parar la paz, Jesucristo va a parar la guerra, perdón, y va a poner paz durante el milenio. Pero eso no quiere decir que todos se van a convertir. Eso no indica eso, hermano. Eso indica que muchas personas se van a convertir durante la gran tribulación. Y por eso le digo, hermanos, a eso quiero llegar con lo que le estoy diciendo esta mañana, de por qué es importante nuestro voto. Porque toda aquella nación que apoya a Israel durante la gran tribulación, hermano, durante el milenio, todas las naciones, Dios las va a bendecir y las va a proteger. Y todas aquellas naciones que se fueron contra Israel, a atacar a Israel, Dios las va a destruir. ¿Entiende eso? Y en esta nación de Estados Unidos de América del Norte se van a quedar muchos cristianos el día del arrebatamiento que van a entrar a la gran tribulación y van a haber días difíciles. Por eso es importante que se permanezca, hermano, Estados Unidos de América del Norte como una nación libre. Y los democráticos están haciéndole un grande daño a nuestra libertad con esas leyes de equidad social, igualdad social. Lo están usando como un pretexto para cancelar derechos a la gente. ¿Y a quién quieren callar? A la iglesia, hermanos. A los que no creemos igual que los democráticos con su agenda liberal, su agenda diabólica. Ellos nos están queriendo forzar a aceptar su agenda o a callarnos. Y es lo que estamos viendo en Canadá, hermanos. No se diga que lo vemos en los países comunistas. La gente no tiene derechos. Y lo vemos en los países musulmanes. La gente no tiene derechos. La única nación que todavía queda libertad son muy pocas, las únicas naciones. En el Medio Oriente, Israel. Acá en el oeste somos Estados Unidos de América del Norte, hermanos. Y estamos en los tiempos finales ya, hermanos. Ayer estaba mirando las noticias que ya empezaron a atacar los rusos a Ucrania, hermanos. Usted tiene que entender que Vladimir Putin está enojado porque cuando en los tiempos de Reagan forzó a Mikhail Gorbachev y a otros de ellos a reducir sus armas y se terminó lo que se llamaba la Guerra Fría, the Cold War. Supuestamente se terminó, pero nunca se terminó, nomás se aplacó un poco la Guerra Fría. Y lo que estamos viendo ahorita, hermanos, que Vladimir Putin quiere reconquistar a Rusia para que vuelva al estado de cuando era la nación soviética, rusa soviética, United Soviet Union, que involucraba a muchos países que se alejaron de Rusia. Y él los quiere retomar a la fuerza. Ya tomó Georgia, ya tomó Crimea, y lo ha hecho todo esto cuando están los presidentes democráticos en el poder. Porque son cobardes, tienen miedo ellos parar a hombres como este. Qué poco hemos aprendido de la historia, hermanos. Qué poco hemos aprendido de la historia. Dios nos ayude. Por eso es importante, hermanos, ¿quién nos dirige como nación? Es importante quién nos dirige como nación, hermanos. ¿Quién nos está dirigiendo como presidente? ¿Quién está en el Congreso en estos tiempos finales? Es bien importante, hermano. Esto es por bien de la iglesia, por bien de nosotros como cristianos, por bien de nuestra nación. Porque se van a quedar muchos aquí en la gran tribulación. No se van a ir todos. Los que no estén orando y velando, viviendo en santidad, apartados del mundo, se van a quedar aquí, hermano. No se va a ir la gente carnal en el arrebatamiento. No será posible. Porque la Escritura dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Se refiere a una iglesia que está consagrada. Y la iglesia moderna, hermanos, con todo respeto le digo, está mundana, es carnal. Es una iglesia entretenida nomás, quiere entretenimiento. Andan buscando la iglesia que tenga el mejor entretenimiento, la iglesia que tenga el mejor show. En lugar de buscar la iglesia que busca a Dios, que tiene sana doctrina, que está predicando, hermano, lo que se tiene que predicar, andan buscando iglesias nomás para pasar el tiempo. Nomás para pasar el tiempo en esas iglesias. Porque tienen mejor
show de luces, mejor eventos de... Ando un poco confundido aquí con el video, hermanos. No han salido comentarios y siempre tengo ahí gente que se reporta y no lo han hecho. Hermanos, yo le amo a usted. Yo le amo bastante para decirle que ya estamos en la recta final. No se esté preocupando por tener tanto dinero, por tener más casas, más carros, por triunfar, hermano. Olvídese de eso. Estamos en tiempo que tenemos que prepararnos porque Jesucristo viene por la iglesia. Viene por nosotros. Y debemos, hermano, orar, velar, vivir en santidad si queremos escapar lo que este mundo viene. Le he dicho en ocasiones pasadas y le vuelvo a decir, hay muchos por ahí, profetas y apóstoles diciendo que vienen bienes, vienen días mejores, lo mejor tuyo está por venir. Y le están profetizando a la gente mentiras, hermano, le están profetizando a la gente cosas que no vienen del Espíritu Santo, que no son de Dios. Porque es lo que la gente quiere escuchar. Porque la Biblia aún profetiza eso, que en los últimos días no iban a soportar la sana doctrina, sino que se iban a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus antojos. Y por eso es que estas iglesias que predican emocionalismo, filosofía, el poder de la mente positiva, que nomás están ahí barbeando a la gente, sobándole la espalda, se llenan luego porque la gente quiere que las estén nomás barbeando, hermano. Una persona verdadera, hermanos, que ama a Dios, no quiere que la estén barbeando, quiere que lo preparen para el día de la muerte o el día del arrebatamiento, cuál venga primero, hermanos. No sabemos cuál viene primero. Pero la Escritura dice claramente, hermanos, que el sabio piensa en el día de su muerte, que es mejor estar en la casa de luto que en la casa de alegría. Tenemos que pensar en lo eterno primero que lo pasajero, hermano. Y la iglesia moderna está todo contrario. Piensan que esto dura mucho más, que esto va a seguir. Hermanos, el arrebatamiento está a las puertas. Sin santidad no vamos a ver al Señor. Si no le buscamos con todo nuestro corazón y si no dejamos el mundo que está en la iglesia, lo vamos a perder eternamente. A mí me han dicho que estas cosas van a poner mejor, hermano. Yo le digo una cosa, desde que yo tengo 8 años, me crié en la iglesia, hermanos. Yo no le puedo decir que las cosas se han puesto mejor. Se han puesto peor. Estamos al borde de perder nuestra nación porque quieren privarnos de nuestra libre expresión. Esos ataques de los democráticos contra la libre expresión, aquellos que no van de acuerdo con los homosexuales, las lesbianas, no crean que es coincidencia. Esto viene para callar a la iglesia. Y ya están, hermano, en otros países ya están castigando a los cristianos por predicar el matrimonio como la Biblia enseña. Los están acusando de crimen de odio, de fanáticos, de herejes, para encarcelarlos, hermanos. Y ustedes saben ahora que salió esta enfermedad que no puedo mencionar por nombre, ustedes saben que empezaron a encerrar iglesias y a meter pastores en la cárcel queriéndolos multar. Déjenme le digo porque es importante que usted entienda lo que está pasando, hermanos. Cristo viene pronto. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados, dejar que Satanás nos gane terreno, hermano, y nos destruya nuestra nación, nuestra sociedad. Gracias a Dios que tenemos muchos papaces ya, hermano. Tenemos troqueros en Canadá, troqueros en Estados Unidos. Muchos papaces levantándose allá en California, hermano. Se están levantando los papaces a decir, ya basta que ustedes están enseñando a nuestros hijos pura basura. Y que ustedes le digan a mi hijo que él puede ser mujer, o le digan a mi hija que él puede ser hombre. Y se están levantando los papaces a protestar, hermano, y están ganando las batallas y están echando fuera a esos líderes corruptos. ¿Por qué? Porque si nos quedamos de brazos cruzados, hermano, nos callan, nos cierran la iglesia. Nos quitan las Biblias, nos dejan de predicar el Evangelio, que es lo que nos garantiza la primera enmienda, hermano. Por eso, al proteger la primera enmienda a usted y a proteger la Constitución de Estados Unidos de América del Norte, hermano, usted está protegiendo su derecho a predicar el Evangelio. Es lo que está haciendo. No podemos vivir en ese terrible sueño, hermano, de que todo está bien cuando sabemos que no está, hermanos. ¿Por qué hay tanta tensión en el aire, hermano? ¿Por qué hay tanto desánimo en la gente? ¿Por qué la gente no busca a Dios? No vive en santidad. ¿Por qué la gente vive igual que el mundo? Oh, pero sí quieren las promesas de Dios. ¿Por qué tanto desánimo en la gente de ir a la iglesia, hermano? ¿Por qué los cultos de oración están vacíos? ¿Por qué?
Porque estamos, hermanos, estamos viviendo un estado de apostasía en la iglesia. Ya van 2 personas que escuché esta semana, hermanos, en videos. Y no son videos inventados, son videos verdaderos. Yo sé que a usted no le gusta que uno hable la verdad aquí en este púlpito o en este medio de comunicación. Pero ¿qué pastor, evangelista, maestro, se va a parar detrás del púlpito, hermano, a pretender que lo que está pasando no está pasando? Todo en el nombre de que no me juzgues, todo en el nombre de que mejor ámame, no estés causando divisiones, necesitas ser más positivo. Tenemos que ver la realidad, hermanos, de lo que está pasando. La iglesia está apostatada, hermanos, porque usted tiene un montón de cantantes que ni salvos son, componiendo canciones muy bonitas y enseñando doctrina. Aún tiene pastores usted que todo lo quieren sacrificar en el nombre de la unidad, hermanos. Vamos a juntarnos, dicen, vamos a juntarnos y hacer a un lado la doctrina. Usted no puede hacer a un lado la sana doctrina, hermano. ¿Quién le dijo a usted eso? El apóstol Juan nos dice claramente, en Juan 1:9, que si viene a nosotros alguien y no trae la doctrina de Cristo, que no lo recibamos en casa, ni le digamos Dios te bendiga, porque el que lo hace participa en sus malas obras. ¿Cómo que hacer a un lado la doctrina, hermano? Me refiero a la sana doctrina, no me refiero a dogmas de una iglesia. Me refiero a la sana doctrina, que es Jesucristo, que Dios envió a Jesucristo, que nació de una virgen, que él anduvo predicando por 3 años y medio, fue crucificado, resucitó al tercer día y viene otra vez. Eso es prácticamente sana doctrina. El evangelio completo. Y tenemos una iglesia y cantantes que se han levantado a querer a pisotear la sana doctrina y decir que no es necesaria la sana doctrina. Antier estaba viendo un video, hermanos, de un pastor que voló, que fue desde Houston, un pastor que fue desde Houston hasta Las Vegas para encontrarse con Adam Cotas, un sacerdote que está agarrando mucha fama ahí en YouTube y en las redes sociales porque está bien chistoso y el hombre tiene una gracia para hablar con la gente, pero trae doctrinas de demonios. Y este pastor evangélico fue a verlo, a Adam Cotas, para decirle que él estaba con él, que era tiempo de deshacer las diferencias y amarnos como uno solo. Y no malentienda, debemos amar al católico, debemos amar al adúltero, al homosexual, a la lesbiana, pero debemos amarlos bastante, hermanos, para hablarles del arrepentimiento, que se entreguen a Cristo, que el idólatra, el que adora imágenes, no irá al reino de los cielos. Y allí estaba orando el pastor por Adam Cotas y Adam Cotas por el pastor. Porque es tiempo, decía Cotas, y es tiempo, decía el pastor, de unirnos como una sola iglesia y dejar los prejuicios a un lado. Déjeme leer una cosa, querido hermano y hermana, amigo y amiga. Predicar la verdad es cuestión de ser obediente a Dios. Predicar la verdad va a ofender a la gente. Predicarle el evangelio como es va a ofender a la gente. ¿Por qué cree usted que mataron a Juan el Bautista? ¿Por qué mataron a los apóstoles? ¿Por qué entregaron a Cristo? Porque este mundo no soporta y no quiere sana doctrina. No quiere la verdad. Entonces, al pastor ir hasta Las Vegas para juntarse con Adán Cotas, para decir que hay que ser uno solo y hacer a un lado las diferencias, las doctrinas. ¿Cómo está eso, hermano? Fuimos llamados a predicarles a ellos para que se conviertan a Cristo. Dice la Escritura, mas nosotros no debemos convertirnos a ellos. Porque es el mandato de Dios. Y luego el segundo video que mire, hermano, yo sé que usted ama a estas personas. Yo le digo una cosa, hermano, Jesús Adrián Romero canta muy bonito el hombre. Pero su teología está mal. Usted lo mira ahí en YouTube, búsquelo, ahí está. Donde está Jesús Adrián Romero diciendo
que la iglesia católica no adora ídolos, que no tiene ídolos, que es pura mentira de la iglesia cristiana que tiene ídolos. Que porque él cita lo mismo que cita Luis Toro, Martín Zavala, Romero y Cotas y todos sus líderes católicos, que tener imágenes no es pecado. Pues la Biblia dice que no te hagas imagen de nada lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo del mar, y no las honres, no te postres ante ellas, no las reconozcas. Y Jesús Adrián Romero sacó esa parte en la escritura donde dice que el tabernáculo, que el arca del pacto tenía querubines. Y dice Jesús Adrián Romero que la Biblia no enseña que no debemos hacer imágenes. No traigo mi Biblia completa aquí, hermano. traigo el Nuevo Testamento. Pero lea ahí en Éxodo capítulo 20, versículo 4, 5 y 6. Y ahí el Señor, sí, Dios, dice, no te hagas imagen de nada lo que está en el cielo. Y si de una cosa está llena la iglesia católica es de imágenes, tienen más de 10,000 imágenes que la iglesia católica romana adoran, le oran, las veneran, les piden favores. Así es de que Jesús Adrián Romero está mintiéndole a los católicos al decirles que ellos están bien con tener imágenes. Y no porque Jesús Adrián Romero canta bonito, hermano, quiere decir que él tiene la doctrina correcta. Está mal Jesús Adrián Romero. Estaba mal Luis Palado cuando dijo Luis Palado, hermanos, que el Papa Bergoglio era un hombre de Dios, que solo le interesaba predicar el Evangelio de Jesucristo. Esto lo dijo Luis Palado, hermano, ahí está en YouTube, búsquelo, ahí está, en sus propias palabras. Eso se llama, hermanos, lo que acabamos de leer ahorita, apostasía. ¿Qué es apostasía? Apartarse de la verdad, apartarse de la sana doctrina del Evangelio verdadero. Eso es falsa doctrina. Y usted tiene muchos pastores, aún aquí en Odessa, enojados conmigo, diciendo que estoy dividiendo la iglesia, que soy un negativo, que estoy nomás aquí juzgando. Mire, a mí no me llamó usted, a mí me llamó el Señor Jesucristo. Y yo sé lo que Él me llamó a predicar. Todo el consejo de la palabra de Dios. La iglesia, hermanos, está apostatada. Cuando Cristo nos dijo, vosotros sois la sal de la tierra, Él no lo dijo a usted y a mí, porque somos quien preservamos, hermano, a este mundo, el Evangelio, la pureza del Evangelio, si somos la sal de la tierra. Cuando un pastor o pastora apostata, hermano, y se hacen apóstatas, empiezan a abrazar todo tipo de doctrinas de demonios en los altares. Las banderas no son de Dios. El querer expulsar demonios, bajar la presencia de Dios, libertar gente con banderas, depende del color que sea la bandera, el andar ahí limpiando los aires ahí antes de la predicación, eso no es de Dios. ¿Quién le dijo a usted? Esas prácticas paganas. Estos libros que leyeron muchos millones de cristianos en los 80 y 90 de guerra espiritual, por personas como Hammond, Pigeon the Parlor, Brujas de Ropero 1, Brujas de Ropero 2, vino a libertar a los cautivos. Maldiciones que no han sido quebrantadas por Rebecca Brown. Una mujer que todo lo que hizo ella introdujo brujería a la iglesia, satanismo a la iglesia, sistemas, métodos de cómo hablar de demonios de día y de noche, y engañaron a muchos pastores, a muchos líderes y a muchos cristianos que hasta la fecha siguen confundidos, que no entienden entre lo santo y lo profano y no pueden discernirlo porque están espiritualmente muertos y apostatados. Por eso es que se enojan cuando viene uno con sana doctrina, como que uno está predicando un evangelio diferente, como que uno está predicando odio o mentira. Estamos en tiempos que es tiempo de arrepentirnos, volvernos a Dios de todo corazón, hermano, y dejarnos de tanta tontería que ha entrado a la iglesia y volvernos a la sana doctrina, porque se va a quedar usted aquí en el rapto, se va a morir perdido, sin Cristo y sin esperanza, por andar siguiendo doctrinas de demonios que nunca nos dio autoridad la palabra de Dios para hacerlo. Al contrario, nos lo prohibió. Y tenemos que entender que la iglesia está en apostasía. Y la iglesia no va a salir de la apostasía con más dulces en el altar, hermano. Poniendo más raperos en el altar, gente con música rapera. Ahora se acaba de convertir, creo que un reggaetonero por ahí, Faruca, quién sabe qué Faruco. Al rato lo van a poner a predicar también.
Y ese es el error de la iglesia, que a cualquiera pone a predicar. A cualquiera le dan el púlpito. Cuando le dieron el púlpito muchas iglesias a Rebecca Brown, hermano. Esta mujer es una ex satanista, una mujer esquizofrénica. Una mujer que tenía una revelación, según ella, de pelear directamente con Satanás y sus demonios. Que se le pasó de iglesia en iglesia enseñando a la gente cómo practicar brujería, usando base bíblica según ella. Esto, hermano, es apostasía. Y tenemos que volvernos a la verdad. Por eso le digo, este programa, yo sé que hablo política todo el tiempo, hermano. Pero lo que está pasando en Ucrania, en Rusia, hermanos, el nuevo reseteo que están hablando, hermanos, eso está hablando, hermano, de la venida de Jesucristo, ¿ok? Del arrebatamiento. Y esto nos debe alarmar a nosotros y preparar a nosotros, hermanos, para el encuentro con Jesucristo en las nubes. Porque estas señales fueron dadas para la iglesia, no para el mundo. Fueron dadas para nosotros, para prepararnos, hermanos, porque Cristo viene pronto, por una iglesia preparada. Jesucristo no viene por una iglesia mundana, hermanos, una iglesia complaciente, una iglesia tibia, una iglesia que abraza todo tipo de doctrina por no quedar mal con la gente. Que vamos a unirnos todos, no importa la doctrina, no, Señor. Si nos vamos a unir en el nombre de Jesucristo, en el nombre de la sana doctrina de la verdad, y no por cualquier otro motivo. Somos un pueblo santificado. ¿Qué es un pueblo santificado? Un pueblo separado separado. No estamos aislados del mundo, hermano, pero no podemos seguir viviendo como el mundo. Por eso la Biblia dice claramente, no ames al mundo ni las cosas del mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y cuando usted estudia la palabra mundo en el griego, está hablando su sistema, su cosmos, su sistema de gobierno. Y usted tiene mucha mundanalidad en las iglesias, especialmente en las mega iglesias y en las iglesias grandes, porque hacen todo lo posible, para llenar las iglesias sin importar cómo viva la gente. Y es la razón que tienen líderes homosexuales, cantantes homosexuales, pastores homosexuales y lesbianas dirigiendo iglesias. Porque hemos llegado a un punto, hermano, de que estamos en la cumbre de la apostasía. Y la apostasía es la señal más grande del arrebatamiento. Hay muchos por ahí que andan profetizando un avivamiento, que viene un gran avivamiento, viene un grande avivamiento. La Biblia no profetiza un grande avivamiento. La Biblia profetiza, hermanos, una grande apostasía antes de la venida de Cristo. Le leí ahorita en la escritura aquí en Timoteo, hermano, que no vendrá antes. Dice, no se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía. ¿Qué es apostasía? ¿La Iglesia Católica? No. ¿Qué es apostasía? ¿Los mormones? Tampoco. ¿Qué es apostasía? ¿El Islam? Tampoco, hermano. ¿El shintoísmo? No. ¿El satanismo? No. Porque los satanistas no creen en Dios. Entonces, ¿qué es apostasía? Cuando la iglesia verdadera de Jesucristo deje la verdad, deje la fe bíblica, deje el objeto de la fe, que es Jesucristo, y su obra redentora completa en la cruz de Calvario. Ahora le quieren agregar sábados, días festivos, quieren agregarle todo al Evangelio. Filosofía positiva, psicología positiva. Quieren convertir los templos en centros para conciertos nomás. Quieren con pura música libertar a la gente. Con pura música salvar a la gente y que madure la gente. Olvídese usted de eso. No estamos en contra de la música. Aquí en el Templo Berea tenemos música, alabanza. Pero cuando nos damos un repaso aquí, un estudio a la iglesia primitiva, nos damos cuenta que la iglesia primitiva no se la pasaba haciendo dramas, ni conciertos, ni practicaban el yoga, ni maniobras comanderas para libertar a la gente. La iglesia primitiva, cuando estudiamos lo que hacía, hermano, ni se la pasaba cantando por 2 o 3 horas. Lea bien la iglesia primitiva. Y las cosas que hacía la iglesia primitiva era orar, ayunar, estudiar la palabra. Mayormente daban estudios de cómo Jesucristo era el cumplimiento de la ley y de los profetas. Mayormente lo que enseñaban.
predicando el arrepentimiento, que la gente se apartara de sus malos caminos, que se arrepintieran de seguir este mundo perverso. Y usted tiene iglesias hoy en día llenas de gente que todavía maldice, todavía se emborrachan, todavía van a los bailes, hermano, todavía viven juntos sin casarse, todo porque Dios es amor. Y se están engañando, hermanos, porque esa es la apostasía que la Biblia habla de los últimos tiempos. Una grande apostasía. Ahora, después del arrebatamiento, vienen 7 años de gran tribulación, 3 años y medio de paz, 3 años y medio de tribulación. Es lo que viene al mundo, hermanos. Después de la gran tribulación, viene Jesucristo a salvar a Israel. Se convierte a Israel, lo aceptan como Mesías. Y después en el 20 capítulo de Apocalipsis, usted mira a la iglesia descender del cielo. Usted mira a la iglesia descender del cielo antes de los 7 juicios. Inmediatamente, acabándose los últimos 7 juicios. Juan dice, y me llevó un ángel y me dijo, ven acá y te mostraré la esposa del Cordero. Y dice la Escritura, y me llevó a un monte muy alto y me mostró la nueva Jerusalén, la esposa del Cordero viniendo del cielo hacia la tierra. Y entonces habrá, hermanos, los 1000 años de paz, el milenio de Cristo. Y todo el mundo tendrá la oportunidad de escuchar a Cristo. ¿Viene esperanza para el mundo? Claro que sí. Pero ahorita nos corresponde prepararnos para el arrebatamiento, hermanos. Prepararnos aún por si morimos antes del arrebatamiento, para aparecer en gloria con Cristo. Y no aparecerá en gloria, hermano, nadie que se llame cristiano que sigue practicando el pecado. No aparecerán en el cielo. Yo sé que usted quiere que le hable bonito, le estoy hablando bonito. Le estoy hablando, hermano, las palabras de vida que lo pueden salvar a usted. Si usted es un cristiano mundano, porque hoy todo el mundo se llama cristiano, hermanos. Todo el mundo se llama cristiano, se nombra cristiano, pero el fruto no está ahí. Porque hoy domingo los va a mirar en la iglesia alabando a Dios y llorando en el altar. Y mañana a maldecir, a vivir juntos sin casarse. Y el viernes van a andar en la barra o en la discoteca. Y el domingo otra vez a la iglesia a alabar a Dios y a llorar un rato. No, hermanos, el verdadero evangelio convierte al hombre y a la mujer en el corazón. Sus vidas cambian. Su vida es diferente. Su vida refleja a Cristo. Yo no sé por qué hoy en día se ha levantado este ambiente en las iglesias de que no juzgues, nomás ámame, nomás abrázame y ámame y bésame y no me estés juzgando. Le están diciendo con esto, no me hables de verdad, no quiero oír la verdad. Si yo quiero vivir como me dé la gana, tú déjame a mí. Es lo que están diciendo. Pero la palabra de Dios describe la apostasía en los últimos tiempos. Hermanos, me queda poco tiempo para este programa. Quiero recordarle brevemente, hermano, porque es importante que participemos nosotros en la política, hermanos. Primeramente, dele su vida a Cristo, entréguese a Cristo, viva en santidad. No esté yendo a iglesias que lo están entreteniendo, que han formado de los altares discotecas, que han formado de los altares un centro de bailarinas, que han convertido el altar en pura música día y noche. Pero no hay enseñanza expositoria a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la gente no quiere eso. Y eso indica que nunca van a madurar, nunca van a crecer y nunca van a ser santificados. Jesucristo dijo, Padre, santifícalos con tu palabra. ¿Qué es lo que nos santifica, hermano? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos limpia? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos hace libres a nosotros? ¿Qué nos hace libres? Y conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. Es la palabra, hermano. El poder más grande del creyente es la palabra de Dios. Lo más importante en una iglesia es la enseñanza de la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios. La música es bonita, hermano. Pero lo más importante es que la gente se esté instruyendo en las palabras de Dios, en el Evangelio. Para que sean cristianos fuertes, firmes, y no sean llevados por todo viento de doctrina que entra y sale de la iglesia. Porque hoy está un método, otro método, y mañana sale y entra otro. Ahora es los 21 días de ayuno de Daniel. Antes era la oración de Jabez. Ahora, 40 días con propósitos.
Y ahí se la pasa a la gente que siente pasos para qué. Que descubre tu principado, aprende los principados para que puedas echar fuera demonios. Aprende cuáles son los 15 principados y a qué demonio pertenece cada principado para que puedas liberar a la gente. Que vente a este servicio de liberación, de regresiones, porque vamos a echarte fuera un pecado que estuvo en tu abuelo o en tu abuela, que estás bajo una maldición. Doctrinas de demonios. Usted no encuentra el término maldición generacional en la Biblia porque no es doctrina bíblica. Usted nunca escucha que Jesucristo predicó de la maldición generacional porque no existe tal doctrina. Usted no mira que Pedro predicó de la maldición generacional porque no existen esas doctrinas. No lo predicó Pablo porque no existen tales doctrinas. Entonces, ¿por qué la iglesia está aferrada a hacer las regresiones y hacer que las personas se regresen a su pasado para que les echen fuera un demonio que su papá, su abuelo, su tatarabuelo cometió? Son doctrinas de demonios que se han metido a la iglesia. Vuelva a la sana doctrina, hermano. Si Cristo no habló de las danzas de banderas es porque no existen. Si Cristo no habló de liberar gente con banderas es que no existe tal práctica. Si Cristo no habló de las regresiones es porque no hay tal práctica en la Biblia, hermanos. La iglesia está apostatada creyendo todo viento de doctrina que se ha metido a la iglesia. Los de la palabra de fe, de la confesión positiva, la ciencia de la mente, que usted puede crear su propia realidad con lo que usted dice, visualiza o sueña. Nada de esto, hermano, es bíblico. Por eso, salgamos de la apostasía, iglesia, y volvámonos a la sana doctrina, al evangelio verdadero que predicaba Jesucristo, Pedro, Pablo y los apóstoles. Y dejémonos de cuentos. Quiero, antes de cerrar, hermano, volver al tema de las proposiciones que estamos por ver aquí, por votar en Texas. La guerra espiritual, hermano, es bíblica, pero no tiene un confín bíblico para esto. No como enseñan estos libros falsos de Rebecca Brown y de Hammond y de toda esa gente que escribió libros de guerra espiritual. Usan base bíblica, escritura, pero la sacan de contexto. La guerra espiritual existe, hermano, pero peleando contra lo falso. Deshaciendo de todo pensamiento que viene contra el conocimiento de Dios. Ahí está en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 en adelante. Ahí le habla de la guerra espiritual bíblica. Entonces, orando, hermanos, predicando la palabra, enseñando la palabra, es como nosotros peleamos contra el mal. Pero en Estados Unidos, América del Norte, tenemos un privilegio de votar por nuestros líderes, nuestros gobernadores, jueces locales. El Senado en Texas, la Casa de Representantes en Texas, y tenemos el privilegio en esta nación de votar por el Senado en el Congreso Federal y por la Casa de Representantes al nivel federal. Entonces, peleamos la batalla espiritual como orando, predicando, hermano, buscando a Dios, contendiendo por la fe, no dejar que los mundanos, los hijos del diablo, nos callen a nosotros. Tenemos que contender por la fe, y contender por la fe en el griego significa estar en rebeldía en contra de aquello que está contra Dios. Y esto lo hacemos protestando, votando, hermanos. Y aquí está, antes de irme, hermanos, quiero que usted entienda las proposiciones que estamos por votar aquí en Texas. Ponga mucha atención cuando vaya a votar y que usted lea las proposiciones. Se las voy a leer, son pocas. Proposición número 4. Dice, las escuelas de Texas deben enseñar a sus estudiantes conocimientos básicos y la teoría del excepcionalismo estadounidense. Asimismo, debe rechazar la teoría crítica de la raza y otros planes de estudio que promueven la doctrina marxista y alentar en la división en función del credo, la raza o el estado económico. En otras palabras, la proposición número 4 está hablando de levantarnos en contra del marxismo, el socialismo, que son los que nos quieren callar, hermanos. Y usted va a votar sí en esa proposición. Si usted quiere que sigan protegiendo nuestros derechos de expresión, de que no estén enseñando la teoría del racismo, odio contra nuestra nación, odio una raza contra otra nada más porque son blancos. Ni debemos discriminar los hispanos contra los blancos, ni los blancos contra los hispanos, ni contra los afroamericanos. Pero es lo que hace la teoría del racismo crítico. Y esta proposición número 4 nos dice que votemos la protección de esto. Dice, las escuelas de estudiantes deben enseñar conocimientos básicos y rechazar la teoría de la raza crítica, el racismo crítico. Y debemos votar que sí, si usted quiere que se pare esto. Proposición número 5. Texas debe promulgar una enmienda constitucional del Estado para defender la santidad de la vida humana inocente, creada a la imagen de Dios, desde la fertilización hasta la muerte natural.
En otras palabras, la proposición número 5 dice que tenemos que debemos proteger la vida, o sea, estar en contra del aborto. Entonces usted debe votar sí. Si usted está en contra del aborto, dígale que sí quiere protegerlos. Por eso le digo, tenga mucho cuidado cuando lee las proposiciones, como las ponen, las marcan, hermano, y le ponen sí o no. Usted tiene que leer mucho cuidado cómo ponen la fraseología. Entonces, aquí lo que están diciendo, sencillamente, si usted está a favor de la vida y quiere que Texas defenda la vida, usted va a votar que sí, en la proposición número 5. Proposición número 6. La legislatura de Texas, controlada por los republicanos, debe terminar con la práctica de otorgar presidencias de comités a los demócratas. Y usted va a votar que sí, en contra de esto. En otras palabras, se lo voy a leer porque tampoco es difícil de entender. Déjame leerlo en inglés. Texas legislature should end the practice of awarding committee. Ok. Esto es de estar dándole comités a los democráticos en el Partido Republicano. Ellos no nos dan la puerta a nosotros, ellos no cooperan con nosotros, entonces tampoco nosotros tenemos que cooperar con ellos, hermano, en su agenda. Porque la agenda de los democráticos es pro aborto, pro lesbiana, pro homosexual, en contra de Dios, callar a la iglesia, no Biblias, no oración en las escuelas públicas, no Biblias en el ejército, es lo que es el Partido Democrático. Y estos comités tratan de estar ahí para pasar leyes contra lo que es recto, lo que es justo, hermanos. Y debemos proteger este derecho de que ellos no tengan palabra ni parte en nuestra agenda conservadora. Proposición número 7. Texas debe proteger la integridad de nuestras elecciones, verificando que los votantes registrados sean ciudadanos estadounidenses, restableciendo las penas por delitos graves, promulgando penas civiles por fraude electoral, así como combatiendo cualquier tomo control federal de las elecciones en el estado. O sea, integridad en las elecciones. Un solo voto para una sola persona que sea ciudadano y que haya penas si alguien quiebra estas leyes. Es la razón que en la elección pasada usted sabe bien lo que hubo fraude. ¿Por qué? Porque no se verificaron con ID la gente. No se verificaron las firmas. Se mandaron boletas para votar a gente que ni siquiera existía. Y se regresaban firmadas por otras personas. Es lo que está refiriendo así, respetar la integridad. Proposición número 8, hermanos. Texas debe prohibir la castración química, los bloqueos de la pubertad, la terapia hormonal cruzada y la cirugía de mutilación genital a todos los menores con fines de transacción sexual. En otras palabras, que Texas debe proteger a los niños de que el Estado no promueva ni les dé terapias químicas ni medicina para alterar sus hormonas a aquellos niños que desean ser mujeres, que no pueden nunca podrán ser mujeres, pero esas hormonas, o de mujeres ser hombres, que tengamos el derecho a que el gobierno no esté financiando esas prácticas ni promoviendo esas prácticas, hermanos, en niños menores. Ahí tenemos que nosotros prohibir eso. Así se votaría que sí en esa proposición, bloquear eso, que sí vamos a proteger eso. Proposición número 9. Los padres y tutores de Texas deben tener el derecho de seleccionar escuelas para sus hijos, ya sean públicas o privadas, y la financiación debe seguir al estudiante. En breve, lo que quiere decir esto, como las escuelas están enseñando mucha perversión a los hijos, queriéndoles decir que a un niño que nació mujer, que se puede ser mujer si quiere, o decirle a una niña que se puede ser hombre si quiere, o que puede ser homosexual y lesbiana. Y si sus escuelas están enseñando eso a sus hijos, lo que esta ley protege y hace, protege a usted y al estudiante, a nosotros y al estudiante, de que ellos no puedan promover estas cosas, hermanos. Y nosotros tener el derecho a elegir cuál escuela van a ir nuestros hijos. Y la última parte dice claramente, y que la financiación debe seguir al estudiante. Creo que es el promedio de $20,000 o $24,000 que gasta el gobierno federal para educar a cada estudiante en las escuelas públicas. Y en lugar de que ese dinero se le dé a las escuelas públicas, se le dé a la escuela privada donde usted quiera mandar a su hijo. Por eso votaríamos que sí en esta proposición. ¿Cómo combatimos, hermano, la guerra espiritual? Orando, predicando el evangelio, contendiendo por la fe, pero también tomando cartas en el asunto cuando vamos a votar, hermano. Todas estas proposiciones, si las ignoramos,
No pasan. Y sigue ganando el Partido Democrático con su agenda liberal, perversa, en las escuelas públicas. Los maestros liberales, los colegios liberales, que la mayoría son controlados por el Partido Democrático, su agenda. Todo en el nombre de la equidad, el racismo, la discriminación, justicia social. Puro cuento, hermanos. Si a los democráticos les importara la vida, no mataran a los niños, ya llevan muertos más de 60 millones de niños por el aborto. Si les importara a los niños, no los mataran. Que le cuenten eso a alguien más, a mí que me van a contar, hermano. Usted no me va a decir que ama a un niño cuando apoya la ley que los mata. Imposible que usted ame a un niño. Usted está ciego, o ciega, más bien. Proposición número 10. Los habitantes de Texas afirman que nuestras libertades provienen de Dios y que el gobierno no debe ejercer ningún control en la conciencia de las personas. ¿Se fija, hermanos, por qué es importante votar? ¿Y por qué le digo que es importante proteger lo que es correcto? Peleamos la guerra espiritual defendiendo nuestros derechos. Y esta proposición número 10 debemos votar sí también. ¿Por qué? Porque queremos que el gobierno entienda que los derechos vienen de Dios. La libertad viene de Dios y que no queremos que el gobierno tome ninguna posición o autoridad en lo que nuestra conciencia nos dice que es correcto. Y ahí votaríamos que sí, para proteger nuestros derechos. ¿Se fija, hermanos? Por eso, tenemos que entender que la guerra espiritual, el contender por la fe, se contiende a todos niveles. Orando, ayunando, predicando el evangelio, enseñando la sana doctrina, pero también votando por aquellas leyes que son justas y que se alinean con la palabra de Dios, y también estando en contra de aquellas leyes que contradicen la palabra de Dios, las morales de Dios. Somos la sal de la tierra, no olvide. Y la sal es lo que preserva la sociedad. Hasta que la trompeta suene y nos veamos con Cristo. Ya de ahí para adelante, por 7 años habrá un sistema diferente. Dios nos ayude, hermanos, a prepararnos porque el arrebatamiento está a las puertas. Pero soy de los pastores que creo que hasta que Cristo venga, tenemos que contender por la fe, defender la verdad y levantar el estandarte. Yo no soy de los pastores que creo que vamos a cruzar los brazos ya. Bueno, pues que pase lo que pase, que sea lo que Dios quiera. ¿Usted cree que Dios quiere el aborto? ¿Usted cree que Dios quiere estatus de satanistas en las escuelas públicas? ¿Usted cree que Dios quiere el homosexualismo y el lesbianismo? ¿Usted cree que Dios quiere esas cosas? ¿Usted cree que Dios quiere que saquen las Biblias de las escuelas públicas? ¿Usted cree que Dios quiere que callen a la iglesia y no expresemos la verdad? ¿Usted cree que Dios quiere que nosotros nos callemos y no hagamos nada en cuanto a lo que enseña Dios del matrimonio? Todo lo contrario, fuimos llamados a predicar todo el consejo de Dios, el evangelio. Y la palabra de Dios y el evangelio enseñan que Dios es santo y debemos vivir en santidad. La palabra de Dios enseña que el homosexualismo y el lesbianismo es abominación a Dios. Y debemos preservar el derecho para predicarlo. ¿Cómo? Votando por gente que cree en la Constitución y gente que cree en nuestros derechos constitucionales de libre expresión. Y eso es lo que es contender por la fe. Hasta que Cristo venga y nos lleve o nos vayamos, la batalla sigue. No se cruce de brazos y diga, pues que pase lo que va a pasar, no importa. No, hermanos, hay que ser valientes porque nuestros padres fundadores, cuando se fueron de Inglaterra para Estados Unidos, no pensaron como la gente piensa hoy en día, que sea lo que Dios quiera. No, pues que tenemos que sufrir por la causa de Cristo. Claro que sí, y estamos dispuestos a sufrir por la causa de Cristo si es necesario. Pero ellos pensaban en buscar libertad. Y buscaron la libertad nuestros padres fundadores, huyendo de Inglaterra, del gobierno de la Iglesia Católica que querían forzar a todo el mundo a hacerse católico. Y vinieron para Estados Unidos de América del Norte, establecieron una nación libre para el Evangelio y nos dejaron una constitución que defienda nuestros derechos hasta que Cristo venga. El día vendrá, hermanos, que Cristo va a tomar control de este mundo. Pero hasta entonces, prediquemos el Evangelio.
Levantemos el estandarte. Seamos sal de la tierra. Contendamos por la fe. Y votemos por gente que teme a Dios. Votemos por gente que cree en nuestros derechos y la fundación de nuestra nación. Porque de otra manera, como dijera Ronald Reagan, con esto me despido. Voy a parafrasear. Que la libertad está de una generación a otra. Que la libertad está al punto de extinción de una generación a otra. Y si no hacemos algo al respecto, dijo Reagan, un día tendremos que sentarnos con nuestros hijos, nuestros nietos y explicarles de cómo en un tiempo atrás éramos una nación libre. Voy parafraseando, ¿ok? Las sabias palabras de Ronald Reagan. Defendamos la libertad, hermanos. Defendamos el derecho de predicar a Cristo. Levante el estandarte, no tenga miedo que lo critiquen, que le digan que está juzgando, que es una persona mala, que usted divide. Usted levántese y contienda por lo que es recto, ¿ok? Porque es nuestro deber. Y si por eso nos matan, nos crucifican, nos quieren perseguir, que lo hagan, pero no hay que doblar los brazos tampoco.